Más de nuestra siguiente invitada en el día de hoy. Veamos. Finaliza el gobierno. Conozcamos más sobre la vida política y humana de la candidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón, quien nació el 22 de agosto de 1961. En su trayectoria profesional podemos destacar economista, activista y docente universitaria, y una de las dos mujeres que aspiran a la silla presidencial para las elecciones del 5 de mayo del 2024. Sino del problema. Así es, señores, se encuentra con nosotros Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación. Profe, le puedo decir profe, ¿verdad? Porque todo el mundo le dice profe. Sí, ¿cómo está? Como de costumbre. Bienvenida a Check de Opiniones. Buenos días, Bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Definitivamente queremos conocerlo un poco más porque creo que es importante conocer cuáles son los candidatos que tenemos sobre la mesa, porque todos los panameños estamos preocupados por el futuro, por el presente y el futuro de Panamá. Y usted es pieza fundamental. Uno, es Sí. una de las candidatas que representa a las mujeres. Exacto. Una profesional que ha tenido mucha trayectoria y queremos saber sobre sus planteamientos. La primera candidata presidencial que viene a la emisora es una emisora que comenzó a principios de este mes reciente. Shock de Opiniones está online y ahora está en Radio Nacional. En este momento le estamos escuchando a nivel nacional y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿y por qué escoger a Maribel Gordón como una posibilidad para regir los destinos de este país? Bueno, yo siempre he creído que no se trata de escoger a una persona, se trata de escoger una propuesta. Perfecto. Maribel Gordón tiene una propuesta que ha venido siendo trabajada con diversos sectores de la población panameña, sectores organizados, sectores gremiales, sectores populares, con el panameño y la panameña común que tiene inquietudes, aspiraciones, necesidades. Y esa propuesta la hemos denominado el Plan para la Vida Digna. ¿Y por qué para la vida digna? Porque resulta ser que los panameños y las panameñas, a pesar del crecimiento económico, no viven satisfaciendo plenamente sus necesidades fundamentales, y estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de salario, de capacidades de poder gestar desarrollo, innovación, tecnología. La recreación es un derecho que lo hemos perdido. El tema de la identidad y la cultura es necesario rescatarla, el deporte, y a eso se debe la propuesta que hemos hecho, aunado al hecho de que hay que adecentar. Frente a la corrupción hay que adecentar, y la corrupción en este país es profunda. Panamá es un país con riqueza, mal distribuida, pero también hemos sido asaltados en el quehacer público. Pero ¿cuál sería su receta para precisamente poder acabar con ese flagelo que está realmente socavando la estructura de nuestra sociedad? Bueno, frente a la corrupción hay varias cosas. Entender primero que es necesario ordenar la política pública, porque uno de los cimientos del quehacer público es el presupuesto. El presupuesto contribuye a la disposición de los recursos y debe ser un reflejo de las prioridades que va a impulsar un país frente al desarrollo. Lo segundo, es necesario, es urgente establecer los mecanismos que acaben con la impunidad, porque ese ha sido uno de los graves problemas. Aquí hay impunidad, no hay certeza del castigo, y yo creo que se debe hacer un alto a esa situación. Nosotros tenemos que investigar, juzgar, condenar, y lo hemos dicho desde hace muchos años. Y que hayan presos. Que hayan presos, pero que devuelvan lo robado. Exacto. Estamos de acuerdo totalmente con eso, y yo creo que aquí nuestros compañeros, Carolina, Alexis, que tiene mucha experiencia, es una demanda que todos los panameños queremos, tenemos derecho a que este país, que como usted lo dijo, es próspero, rico, realmente esa prosperidad, esa riqueza nos llegue a ese panameño de a pie,
Así a es. todos los panameños que estamos trabajando honradamente. Así es. A ese panameño que cree en un futuro y que quiere dejarle a sus hijos un mejor país. Claro. Carolina, no sé si tenías algo para preguntarle a la profesora. Aparte de conocer obviamente cuáles serían las principales estrategias que ya más o menos nos mencionó con su plan llamado Plan para la Vida Digna, ¿cierto? Así es. Aparte de eso, ¿cuáles serían otras estrategias para abordar y mejorar la igualdad de género en Panamá, teniéndolo usted como candidata a mujer? Bueno, hay una profunda brecha de género Ajá. en este país. Y aquí se han creado institucionalidades, se han aprobado normativas que yo siempre digo que es más para que le pongan el ganchito a nivel internacional que una real política de equidad de género. Uno de los planteamientos que nosotros hemos señalado como base es que el presupuesto nacional tiene que tener enfoque de género, porque a partir de la disposición de los recursos, usted garantiza que se atiendan las necesidades fundamentales, que se haga una política pública que considere a la mujer, y yo digo que requerimos, demandamos y exigimos las mujeres participación desde el primer momento, desde la toma de decisiones, cosa que no hemos vivido hasta el momento, más allá de los discursos y de los pactos que se firman cada 5 años sin que las mujeres avancemos. Una última cosa, se nos convenció de que el problema era educativo, que las mujeres estábamos rezagadas. Hoy somos las que más nos educamos, somos las que tenemos los títulos más altos. Ay, eso no le gusta a mis compañeros aquí al lado. Pero los salarios más bajos. Cierra la puerta. Yo aplaudo realmente la superación de la mujer. Creo en la equidad. Que se aclare. Que se No, aclare eso. creo en la equidad. En eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Ya no puede haber diferencias. Bueno, hay una pregunta que es muy interesante, que es digamos, la denominación de su candidatura de independiente. Hace unos años usted fue candidata a vicepresidenta de las elecciones generales de 2019 como compañera del entonces candidato presidencial Saúl Méndez por el partido Frente Amplio por la Democracia. El tema de la independencia pues ha sido de alguna manera ampliado en muchas, no solamente hablo principalmente de su candidatura, hablo también de otros ejemplos. Y lo digo porque aquí en Shock el mensaje del día de hoy era: más importante que estar a la derecha o a la izquierda es estar en el centro con la gente. Y hay un debate de fondo tanto con Suntra, con Saúl Méndez, con el sindicalismo, con lo que sucedió durante 38 días en el tema de la mina, y que siempre lleva el debate que si izquierda o si derecha. Usted, en términos generales, ¿cómo se ubica dentro de ese parnaso político? Bueno, lo primero, mi candidatura no es independiente. Nuestra candidatura fue por libre postulación y es la que mantenemos. Son dos cosas distintas. Aquí se ha venido planteando una independencia que, como cientista social, siempre me pregunto, ¿independiente de quién? Así es. ¿De quiénes? Y por eso yo siempre insisto, el tema es de proyecto. En segundo lugar, nosotros no hemos negado que acompañamos al Frente Amplio por la Democracia, un partido que hoy está en formación, que fue violentado su derecho en términos de la cuota que se exige para preservar la condición de partido legalmente constituido en las elecciones del 2019. Existe frente a la Fiscalía Electoral algunas demandas, denuncias que hasta el día de hoy, después de casi 5 años, no han sido atendidas, en donde demostrábamos más de 200 casos en el cual se violentó. Usted las representa normativas entonces legales. básicamente los mismos partidos, el mismo partido, la misma tendencia que se representaba en 2019. Yo vengo con una propuesta que proviene del movimiento social, yo no he negado eso, es más, es el movimiento social el que decide postular una candidatura por libre postulación, valga la redundancia, para una propuesta, la única propuesta distinta en el 2024,
se me solicita que asuma la conducción de esa propuesta. La hemos asumido y obviamente cuando decimos una propuesta del movimiento social me estoy refiriendo a organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, profesionales, de educadores, de productores, de micro y pequeños empresarios, de mujeres. Tengo un movimiento de mujeres que está respaldando mi candidatura, de jóvenes estudiantes, de juventud, de afrodescendientes. Es decir, es una propuesta a diferencia de las otras propuestas que proviene de un seno que está clamando que se les escuche, que se les atienda esas necesidades que históricamente se les está haciendo negada. El derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda. Profesora, es una pregunta que siempre se hace de parte de todos los sectores económicos del país. Es el tema de la distribución de la riqueza, ¿no? Panamá no está muy prospectado, ya no hablando, digamos, de nuestra opinión o de la opinión de cualquier economista, a nivel de análisis que se han hecho a nivel internacional. Es importante saber cómo usted como presidenta, si llega al poder, ¿qué haría? Es la pregunta que uno se hace en muchas cosas, y tal vez el temor que haya de ciertos sectores de la población que van a votar el día de mañana por las vinculaciones que tiene con un sector sindicalista que de alguna manera pues representa ideologías que o la aceptas o la abrazas o simplemente eres indiferente a ella. Es importante saber el tema de la distribución de la riqueza y cómo usted lo manejaría dentro de un sistema democrático como el nuestro. Bueno, lo primero, yo soy economista. Me desempeño como economista y una de mis especialidades es precisamente política económica, que tiene que ver con esta rama. ¿Cómo es posible que un país donde hay crecimiento ocupe el 6º lugar a nivel mundial con peor distribución de la riqueza y el 2º a nivel de América Latina? ¿Cómo es posible que a mayor crecimiento la distribución entre salario y ganancia tenga una tendencia positiva hacia la ganancia y 13% de reducción hacia los salarios? Hoy se está discutiendo salario mínimo, un salario que no se corresponde con las necesidades de vida. El costo de vida en este país es de más de 1.800 balboas para cubrir ¿qué? Alimentación y otros gastos necesarios. Para activar la economía, que es el punto, se requiere recuperar la demanda de la población que consume en este país, es decir, recuperar el poder adquisitivo. Decía la OIT, 22.4% del poder adquisitivo se perdieron en 2 años. El año pasado la pérdida del poder adquisitivo casi es superior al 8%, muy por debajo del ajuste salarial. En economía hablamos del flujo circular de la economía. Yo requiero activar poder adquisitivo para que haya la necesidad de colocar mejor producción, más inversión, más empleo y por ende tener recursos para poder adquirir lo que producimos. ¿Cuáles serían acciones concretas para lograr eso que usted dice? Y le pido respuestas telegráficas para poder cubrir algunas cosas. Exacto. Respuesta telegráfica. Nosotros tenemos que activar nuestros sectores productivos. Agro, industria, agroindustria, activar con políticas reales, serias y dirigidas a la micro y a la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque son las que tienen la mayor dinámica en la economía doméstica, que denominamos los economistas. ¿Usted no cree que por sectores como el de turismo, acabamos de tener al presidente del CONEME aquí hablando del tema de la necesidad de mirar con especial atención al sector turístico? Que tiene un régimen de comportamiento, ¿no? Sí, yo creo en la lógica de activar el turismo. He conversado incluso con representantes del sector empresarial y les digo, lo que pasa es que aquí la visión del turismo está atomizada en un turismo de compra, un turismo de convención, un turismo limitado, un
turismo limitado. Destruimos ambiente, no podemos hacer turismo ecológico. Destruimos la ruta turística porque comenzamos a hacer procesos donde construyo un aeropuerto y llevo al turista del aeropuerto de Tocumen al aeropuerto de Río Hato, al aeropuerto de Chiriquí. Y allí estoy eliminando museo, gastronomía, belleza escénica, cultura, identidad, pero además me olvido de un punto clave en otros países, el turismo interno. Exacto. Si yo niego el turismo interno y solo lo entiendo que cada vez que hay un fin de semana largo los traslado, estoy reduciendo la capacidad turística. ¿Cómo surgió el turismo? Como el derecho al ocio, al traslado, Bueno, usted al acaba, disfrute. hace un momento usted acaba de decir algo que me llamó la atención, el tema del derecho, casualmente, a la recreación. Así A la es, recreación, no las han negado. el derecho a la parte cultural. A la también parte cultural, me a la llamó mucho la identidad. atención porque este país, lamentablemente, es un país que niega el desarrollo cultural. Exactamente. No tenemos Exactamente. leyes que incentiven el desarrollo Así cultural, es. el de las expresiones artísticas. Ajá. Y Así es. esa es otra parte del turismo, ahora que estamos hablando del Correcto. turismo, que otros países sí la han explotado muy explotan. bien y no lo vendemos porque teniendo tanta riqueza cultural, Así es. no estamos vendiendo a ese Panamá que no sea el Panamá de compras, que no sea el Panamá del verano, porque estamos hablando de 12 meses de actividades. Así es. Y tenemos que ser inteligentes al desarrollar una actividad permanente desde el punto de vista del turismo. Así es, El la política de problema Estado, es que no es necesario establecer más allá de un solo gobierno. Por ejemplo, nos decía un gremialista del área turística, estamos hablando de turismo y es interesante, es un sector muy importante del que la gente está viendo. No hay una política de Estado permanente, sostenible. De alguna forma no es como un canal de Panamá que tiene una administración que se sostiene en el tiempo. No es una de las situaciones más críticas del país el que no haya políticas sostenibles más allá de los periodos presidenciales. No hay un plan nacional de desarrollo social. Esa es una realidad, una falencia, una debilidad, porque para trazar políticas de gobierno yo tengo que tener claro qué quiere el país, hacia dónde va, cómo lo va a hacer. Y en política económica decimos hay 4 categorías. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Para quién se decide? Y los propósitos de la decisión. Señora Maribel, hay un punto muy importante que usted también tocó, el tema de la salud. A mí, en lo personal, me preocupa mucho y estoy segura que a muchísimos panameños todos. también, el tema del seguro social. Se desconoce su futuro, el presente es un total desastre. ¿Qué opina de eso y cómo resolvería el problema de la Caja del Seguro Social? Bueno, en términos de salud, nosotros hemos hablado de que tenemos que caminar a una política de salud preventiva. En Panamá prevalece curativa. Totalmente de acuerdo. Porque ahí lo ven como negocio. Exactamente. Exacto. Y es un negocio, Y es un negocio, es que la muy salud- rentable para un sector reducido, exactamente. pero lamentablemente cuesta vida de panameños y panameñas que no pueden asumir el alto costo y que no encuentran en la salud que debe proveer el Estado, la salud pública, las condiciones respetuosas de vida digna. Por ejemplo, en el caso de la salud, si lo vinculamos a seguridad social y la Caja del Seguro Social, ahí hay grandes problemas. Pero el problema no es solo IBM, también es enfermedad y maternidad. Un programa que a veces dicen tiene superávit. ¿Pero por qué tiene superávit? Porque hay una serie de carencias, de falencias en la atención. No hay medicamentos, no hay instrumental. Creemos que solo atender salud es construir infraestructura que está sin el recurso humano Y para pedir turnos tengo necesario. que esperar 2-3 años a que me den una Tenemos cita. que si es llego esperar viva. 3-4 meses para tener una cita a un año. Exacto. Y cuando vamos a veces tenemos dificultades. Yo creo que esto es provocado. Sí, yo creo que también. Yo Es te digo, provocado, es esa es mi inhibición. teoría, siempre ha sido mi Y teoría. lo que hemos todo esto es demostrado, provocado. hemos escrito Y en la algunas cosas educación, sobre eso. en la salud. Provocado Por ciertos porque, sectores. fíjese una cosa, cuando usted va a la salud privada,
Antes usted encontraba esa cita de hoy para mañana, ahora no. Ya no. Con un especialista vivimos la misma vicisitud que en el sector público. Sí, señor. Un gastro puede demorar 3 y 4 Sí, horrible. meses Una cosa horrible. en la privada. Sí. Y hemos provocado una crisis en la pública para garantizar un negocio. Por eso nosotros vamos a lo preventivo. Lo preventivo es garantizar desde alimentación saludable hasta tener el derecho a la recreación. Profesora, pero la pregunta siempre en Hacia este tipo de ahí cosas debe. es cómo. ¿Cómo Díganos lo un poquito de hacemos? cómo. Ya la teoría la escucho y obviamente me parece maravilloso. Háblenos un poquito del el cómo para Ejecutarlo. poder hacerle unas preguntas que son importantes. A ver. En materia de salud preventiva, yo digo hay que empezar desde tener acceso a la alimentación y al agua potable. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente a través de los sectores productivos. ¿Cuál es el énfasis? Lo que es la producción de alimentos. ¿Cómo establecer eso? Criterios fundamentales de un impulso a la política ¿Cómo producimos alimentos, productiva. profesora? Cuando alguien, por ejemplo, una organización, no necesariamente Suntra, te cierra la calle por días, como pasó con el tema minero, y tenemos a un sector agropecuario en el oriente, allá en Chiriquí, En Chiriquí. Boca, pasando problemas todavía impactados por una crisis que no era de ellos, en la que no hubo transacción para que pudieran pasar los alimentos de un día a otro. ¿Qué haría usted como presidenta si le cierran la calle, le cierran los sectores de producción en ese momento? Vamos en orden. Lo primero, el sector agropecuario viene siendo desmantelado en este país desde la década del 70. Pero le estoy preguntando acerca de esta situación. Vamos allí. Sí. No, lo que pasa es que si yo no miro las causas, no puedo sí. atender el Yo problema. entiendo Aquí las nos causas quedamos teóricas. en los efectos. Profesora, yo entiendo las Permítame. causas, pero hay una situación muy concreta. Vamos en el allá, país. vamos ¿Cuál? allá. Yo no puedo atender ningún problema si no atiendo las causas. Ese es uno de los problemas de los gobiernos. Se quedan los efectos porque es lo que vende políticamente. Estaría de acuerdo no con usted resuelve. en Vamos el allí. sentido de las causas, porque Desde el es un tema que hay que atender como vamos presidenta. allá. Pero mi Desde el pregunta es una 70 se situación. desmantela al sector agropecuario. Profesora, discúlpeme. En los 90 se Profesora, impone discúlpeme. el TLC. Yo lo entiendo. En el Yo lo que le he 2024, preguntado 21, 20, 21, 22, 23. Profesora, con un todo respeto. sector productivo en las profesora, calles, ¿por qué? No Le les entiendo, ha profesora. pagado el gobierno. Hay problemas sistémicos. Son los temas. Yo entiendo que hay no problemas destruyo sistémicos. en 40 pero le estoy días un haciendo- sector agropecuario. No, No se destruye, no es porque que hay se una destruya, es que producción. lo afecta. Lo afecta. ¿Y qué haría usted como presidenta si le cierran la calle y los sectores de producción Te en digo lo Chiriquí, Bogotá no siguiente, vienen? no ¿Qué haría? hubiese impuesto un contrato leonino minero a la población, hubiese atendido la causa. La población demandó una economía sostenible, Ajá. no quería minería. Aquí se impuso un contrato que lesionaba 25 artículos de la Constitución. Se le planteó salidas al gobierno, por ejemplo, que se estableciera la derogatoria de la ley. Antes de eso se planteó a la Corte Suprema de Justicia, caramba, Y eso hagan justifica, cumplir eso justifica su que fallo. un enfermo no pueda pasar de un hospital a otro o que los productos de agropecuarios no puedan pasar hacia la ciudad Para y su viceversa en ese información, momento. a los enfermos, donde estuvo eso que ustedes llaman el Suntra que trancó, nunca se No, le no, yo no le prohibió. estoy poniendo, fíjate que no le estoy poniendo la culpa. Fíjese, vamos a Yo hacer, creo que hacer ahí algo hay solo. que ser Mire, usted es claro. presidente el día de mañana y sucede un acontecimiento cualquiera. Usted toma una decisión, Le voy a decir una cuál va a ser decisión, mi- usted toma una decisión administrativa cuál va a ser mi y esa respuesta. decisión administrativa genera que organizaciones, no necesariamente Suntrax, cierren la calle y le provoquen una crisis nacional de Solo abastecimiento te digo lo alimentario. ¿Qué siguiente. haría usted como presidente? Solo que te digo lo siguiente, antes de que se dé un tranque ya han precedido, la gente llevó una carta, la población, Ujú. llevó una carta a las autoridades, le mandó una carta al presidente, estuvo conversando con autoridades y el problema no se resuelve cuando la gente tranca, ya van a la policía. Claro. Ese es el círculo con el que hay que Pero- responder. pero posiblemente vamos a- hay que pasó así. romper ese círculo vamos a y poner- enviar a los responsables. Si el tema es agua, caramba, Pero- el señor del IDAN debe estar allí. Vamos a poner Debe. un escenario teórico. Dígame. Y creo que estoy entendiendo un poco hacia dónde va Alexis. Usted es presidenta hoy. Tiene que encarar
el problema de la caja del Seguro Social. Correcto. Se llega a una decisión y esa decisión no va a ser alegre para todos los sectores. Correcto. Y hay un sector que está en desacuerdo y ese sector cierra la calle. Sale a protestar. ¿Qué hace? Fíjate, en el tema de la seguridad social el problema es estructural y hay que atenderlo estructuralmente. Sí, pero ¿Qué estamos en la significa? calle. Por Es que eso, los problemas vamos- estructurales Ese- sistémicos los hay- entendemos y creo que entendemos Vamos muy bien a por dónde eso. va. Estamos hablando de una acción. Usted, Yo te he dicho, si usted es un líder cierran la político calle, mañana. yo tengo que mandar a las instancias que deben atender el problema y para resolverlo. Para abrir las Para calles. resolver el problema. Si yo resuelvo el problema, las calles no tienen por qué Pero estar si ya trancadas. está, ella se, Hay ya una se decisión. tomó, Usted no usaría ya la se fuerza tomó la pública decisión. para tomar una decisión de abrir las calles en caso de que no se pueda transar con esas organizaciones que están cerrando la calle, que además es ilegal porque hay leyes que lo estipulan así. También es ilegal la represión con bombas que han sido No, le ya estoy haciendo una caducadas. pregunta. No, Estamos no de lo acuerdo, usaría. yo estoy de acuerdo pero contésteme la pregunta. Te ¿Lo digo, usaría o no lo usaría? resolvería el problema. Nunca la fuerza y la represión resuelven los problemas. Usted Yo dejaría- soy una persona de conversar, de dialogar y de ver las causas de los Yo creo problemas. que gestionar los en la problemas seguridad definitivamente es social bueno. yo tengo mi propuesta concreta. En IBM no son necesarias las paramétricas, son recurrentes, profundizan el problema y fue lo que hicieron en el 2005 cuando se aprueba la ley 51 y te digo, mira, a partir de esta fecha no vas a tener ingresos, pero sigues pagando. Sí, el Eso sector. es un si no- absurdo. Si usted fuera presidenta, no sucedió lo que sucedió, trató de gestionar, no le funcionó bien. ¿Usted tendría empatía con estos sectores que ahora mismo están sufriendo un impacto económico debido a los 38 días que la mina cerró? Estamos hablando de los sectores agropecuarios y El sector otros que agropecuario. realmente tuvieron una Es el afectación. sector que estoy promoviendo, al Sí. sector productivo de este país. Agroindustria, innovación, Si usted lo tecnología. Bien, lo entiendo. Si y usted lo provee. eso significa efectivas políticas que permitan su avance e incorporación para garantizar lo que para mí es necesario, seguridad y soberanía alimentaria. Colateralmente hay un conjunto de problemas porque esto es un país, hay una integralidad de país. Por ejemplo, cuando me dices las afectaciones, en el marco de la lucha contra la minería, los productores del área central se pronunciaron y caminaron en esas manifestaciones. ¿Y qué pedían? Que el gobierno les pagara. En el marco de ese proceso pidieron revisión del Tratado de Libre Comercio. Esos son los que están pidiendo los micros, los pequeños, los medianos productores. En el marco de ese proceso pidieron que la política de incentivo llegara al micro y al pequeño productor. Eso es lo que no se atiende. Los canales de comercialización que han sido reiterativos. Pero eso eran en los problemas exigirlo. sistémicos, hay que atenderlos. Hay que atender los problemas de esa vía. definitivamente, estamos de El acuerdo. problema Profesora, no se resuelve en que yo digo, bueno, como trancante Profesora, te reprimo. Y ya resolví usted el problema. le auguro No. que si llega a la presidencia va a tener esas disyuntivas. Vamos a tratar de aterrizar la entrevista de hoy con una Sí, dinámica. con una Claro, dinámica. vamos a que una es importante dinámica. hacerla para poder ver pues el perfil de nuestra candidata. Yo del día de hoy. inventé una cosita y respetando un poco Y respétalo el un guión. poquito. Y el respétalo un guión. poquito, y respétalo un Rapidito, poquito. mire, Dígame. usted como ciudadana, yo quisiera que me dé su opinión y me describa a sus adversarios o con una sola palabra. ¿Cómo describiría a Rux? Más de lo mismo, Gabriel Carrizo, más de lo mismo, Martinelli, más de lo mismo, Zulay, más de lo mismo. Maribel Gordón. Maribel Gordón es una opción distinta. Ah, bueno, ¿Y Saúl gracias. Méndez? ¿Y Saúl Méndez? Un dirigente que ha logrado colocar la mejor convención colectiva que tiene América Latina a favor de los trabajadores. Wow. Vamos a seguir con el vamos guión. con la dinámica. ¿Derecha o izquierda? Vamos con la dinámica. En la izquierda siempre significa cambio históricamente y este país requiere cambios profundos en todos los niveles. ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar? Con la gente que trabaja. ¿Cuál ha sido el reto más grande en su carrera?
aceptar esta posición en la que represento a un sector importante de la población. ¿Cuál ha sido el mayor éxito en su carrera? Ser mujer reconocida por el movimiento de mujeres y una de las pocas que logra consolidar un proyecto en esa vía. Si pudiera deshacer alguna decisión profesional, ¿cuál sería? Escribiría en lugar de ser, como poeta en lugar de ser economista. ¿En serio? Entonces aquí serio? tenemos a una Wow. artista. ¿Y ha escrito algo de poesía? Sí. En mi época de juventud. Y Sí. no La se dejé acuerda de por nada. escribir ahora sobre economía y sobre las necesidades no- sociales, pero regresaré a hacer... ¿No tiene una piecita que se acuerde para regalárnosla? No me atrevo a lanzar nada, pero sí teníamos, era mi proceso de juventud, escribir poesías y novelas. Pues poesía de qué tipo? Daniel. ¿Escribió Sí, novelas qué completas? Novelas cortas. ¿De ¿Y qué cómo? temas le gusta? A mí me gusta hablar sobre la vida. Y Es como, un y como reto. artista, ¿qué cosas va a proponer? ¿O qué haría para cambiar Como artista, el sector cultural de este país? yo voy a estar en el tema cultural, en un evento que se va a desarrollar esta tarde. Yo vengo de Azuero, mi madre es de la Arena de Chitré, tengo una familia a ese nivel que es artesana, Ok. es gente de folclor, de tener cantalantes. Yo creo en la ¿Va a preservar identidad. el folclor? Voy a preservar el ¿Qué folclor. área con las bellas Creo artes? en eso, perdón. Teatro, danza, música. Todas, yo creo que todas las expresiones son parte de la vida digna, que aquí está... ¿Mantendría el Ministerio de Cultura? Minimizado. Está minimizado y es para una élite. ¿Por qué no podemos ir a los ballets, a las presentaciones de ballet? Pero ¿mantendría el Ministerio de Cultura? Yo creo que hay que hacer una reingeniería institucional y es parte del ordenamiento Pero sí o no. del Estado. Sí, Sí. sí, Profesora, pero hay que para hacer para terminar, reingeniería. háblenos Dígame. brevemente de su familia, hijo, familia, no sé si Bueno, tiene yo algo. vengo, mi padre era de Penonomé, viví 4 años allá, mi madre de la Arena de Chitré, soy la segunda de 4 hermanos, no tengo hijos biológicos, pero tengo 2 niñas que son como Sus hijas. mis hijas. Qué bien. A ¿Qué la- edad tienen? Bueno, ellas son mayorcitas, una tiene 25, la menor, la otra tiene 27, son profesionales. Una le gusta escribir, ha seguido esos mismos pasos también. Profesora Maribel Gordón, candidata a la presidencia por la libre postulación, para ser exactos, no independiente. Le agradecemos su visita en el día de hoy. Esperamos que regrese nuevamente. Las puertas de Shock Radio y Shock de Opiniones están abiertas para usted y para los candidatos que colateralmente la están apoyando con mucho gusto. Gracias. Siempre con cuestionamientos, con un debate, pero siempre con la voluntad de que todas las ideas lleguen a este medio de comunicación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Muchas gracias. profesora, de verdad que sí. Continuamos con más.